Está con nosotros el senador Eduardo Menem. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Seferino? Tanto tiempo. Sí, yo le digo senador, en Veo que realidad sigue, es ex senador, pero bueno, la veo que costumbre. sigue produciendo, veo que sigue produciendo, lo felicito. Toda su Gracias. producción sobre una época que vivimos es muy buena. Eh, Hoy voy a ir a comprar el nuevo libro, así Ah, que, muy bien. Es, Eduardo Menem, ¿cómo estás viendo el nuevo gobierno de Javier Milei? ¿En qué se parece al gobierno de su hermano, de Carlos Menem? bueno, es que ambos al asumir enfrentan situaciones sumamente difíciles. Ujú. Y ambos tuvieron que tomar medidas en su momento, Carlos y hoy Milei. Bueno, después, por supuesto que hay muchas diferencias en lo que Carlos venía de 3 veces de ser elegido gobernador de La Rioja, de una elección realmente que fue una epopeya, la interna del 88 para ganarle al gobernador más poderoso del país, a Cafiero, una elección que fue ejemplar, fue la única elección interna democrática que hubo para elegir el candidato. Eh, Después las personalidades son distintas porque, bueno, como decía el filósofo, no nos bañamos 2 veces en el mismo río porque ni yo soy el mismo ni el río es el mismo, ¿no? Claro. Hay diferencia de tiempo, de época, así que, bueno, pero espero que pueda salir adelante, ¿no? Y en cuanto a la política económica, ¿cómo estás viendo las primeras medidas Yo, de Milei? ¿Son parecidas a la de Carlos Menem o no? bueno, nosotros tuvimos, eh, cuando asumió Carlos, en los primeros tiempos, bueno, se hizo una gran reforma del Estado, de las privatizaciones de empresas públicas, una, una nueva carta orgánica del Banco Central, se hicieron reformas importantes, no obstante lo cual veníamos con una inercia en la inflación, o sea, en la hiperinflación, y tuvimos algunos picos en el 90, pero ya en el 91, después de la reforma del Estado, bueno, se seguía haciendo, y la convertibilidad empezó a estabilizarse el país hasta llegar de los 5.000, casi 5.000% anual que dejó el radicalismo a 0% de inflación en el año 99, Claro. con un crecimiento del país en los 10 años del 48% del Producto Bruto, el 31% del Producto Bruto Interno, el tercero más alto en la historia del país. Crecimos en su momento a tasa china, ¿no? Bueno, esos fueron los resultados. Ahora, Milei está tomando medidas extremas, como en ese tiempo también hubo que tomar. Bueno, ahora hay que ver los resultados, ¿no? Porque la situación más difícil, porque no tienen mayoría propia en ambas cámaras. Cuando asumió Carlos, como Alfonsín decidió adelantar la entrega del poder, tuvimos que, para que acepte Carlos, tuvimos que negociar para que nos permita, porque los diputados no podían asumir antes de que terminara el mandato de ellos. Entonces hubo que hacer un acuerdo con los radicales para que en ese periodo de julio a diciembre faciliten la sanción de las leyes de reforma del Estado y la ley de Claro. emergencia económica, y hicimos inclusive un acta que se firmó en el despacho de la presidencia provisional, donde ellos se comprometían a facilitar la sanción de las leyes, no a votar a favor, sino a facilitar. ¿Qué quería decir? Bueno, primero dar quórum y segundo, si faltaba, si tenía que levantarse algún radical de su banca para facilitar, para permitir la mayoría,
bueno, lo hacía, ¿no? Y se cumplió y bueno, por eso se pudieron sancionar esas leyes, que fueron Eduardo, fundamentales. claro. Ahora, Eduardo Menem, lo que usted me decía, me dice entonces es que Carlos Menem, en el 89, asumió con muchos problemas, pero con un cierto acuerdo parlamentario que nacía de su propio partido, el peronismo, ¿no? Que tenía muchos legisladores, pero además de este acuerdo con los radicales que se habían ido antes del gobierno, cosa que, acuerdo parlamentario que hoy Milei no tiene. No, no, por eso tendrá que tratar de hacer acuerdos, ¿no? Porque Ujú. yo creo que que está bien, no tiene mayoría, pero yo creo que el 55% de de los votos que obtuvo, ¿no? Son votos que dan, yo creo, la legitimidad como para que Claro, legisladores que saben perfectamente el estado en que está el país, tengan la obligación moral de acompañarlo. claro. Porque si no, no vamos a poder salir del estado catastrófico que dejó el país el kirchnerismo. Ahora, ese estado catastrófico que dejó del país después de este gobierno kirchnerista, el último, ¿no? El cuarto. Este estado catastrófico es peor que la herencia recibida por Carlos Menem en el 89, ¿no? Sí, las situaciones son distintas, sí, sí, es un poco más grave porque las últimas medidas bueno, ya sabemos cómo gobernó el kirchnerismo, Claro. y las últimas medidas que tomaron, que tomó Massa para ganar la elección fueron realmente desastrosas, ¿no? Con una Ujú. platita, la incorporación de personal en forma desbocada para poner a sus huestes en el gobierno, en los puestos públicos. Bueno, eso causó mucho daño. Eh, Hicieron todo lo posible para contener disfrazar la inflación, ¿no? Una inflación reprimida, y bueno, en algún momento había que darle salida. Claro. Ahora, y Martín Menem, su hijo, ¿verdad? Sí, Está en un cargo clave, ¿no? Es presidente de la Cámara de Diputados. sí, sí. Va a tener que tener mucha muñeca para conducir todo eso, ¿no? Sí, claro, él tiene un estilo muy conciliador, de buscar consensos, aprendió del tío y de mí, que siempre tuvimos esa forma de conducir, buscando los acuerdos, los consensos. Bueno, eso llevó a que yo fuera elegido 10 veces consecutivas por Claro, unanimidad presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Presidente profesional. Y ahora el kirchnerismo lo ha dejado sin autoridad a la Cámara de Senadores, una vergüenza. claro, Porque por capricho de la señora no se nombraron las autoridades, ¿no? Y el presidente provisional es una autoridad determinada por la Constitución, o sea que claro. no es cualquier cargo, ¿no? Ahora, es una reivindicación, Milei, de los 90, del menemismo, de usted, de su hermano, ¿verdad? Sí, Que fue tan atacado por el kirchnerismo. Ahí usted debe sentir una especie de alegría, ¿no? Personal, familiar, también del sector al que usted representa. sí, la verdad que fue denostado. Imagínese, todavía no pusieron el gusto de mi hermano como corresponde en la Casa de Gobierno. Sí pusieron a Kirchner por todos lados, ¿no? Los nombres, centro cultural, gasoductos, calles, plazas, todo le ponen el nombre de Kirchner, ¿no? Y cumplen con la tradición de poner el gusto de los presidentes constitucionales, ¿no? Han hecho todo lo posible, ¿no?
Pero esto lo había arrancado también en el gobierno de la Alianza cuando contrataron a Dick Morse, el publicista norteamericano, para demonizar a Carlos Menem, ¿no? Porque creían que eso lo favorecía de la Rúa. ¿No? Y bueno, después muchos sectores políticos que habían fracasado en el gobierno, en su gobierno, y que no habían, y que bueno, no admitían que un provinciano hiciera lo que ellos no habían podido hacer, ¿no? Hay muchos revanches, por supuesto, los sectores de izquierda que nunca iban a admitir las medidas que se tomaban, ¿no? Por razones ideológicas. Ah. Ahora, vio que usted nombró que le ponen el nombre de Néstor Kirchner por todos lados. Hay un centro cultural Kirchner ahí, muy bonito en el Palacio de Correos, y había una polémica, ¿no? Porque se ha nombrado como directora a una militante kirchnerista que lo primero que dijo, no, el nombre del centro cultural Kirchner no lo vamos a cambiar. ¿Usted cree que habría que cambiarlo o no? Totalmente, totalmente. Porque si hay alguien que no merece llevar ese nombre es Néstor Kirchner, por su forma de actuar, su prepotencia, su arbitrariedad. No se olviden que cuando juró Carlos Menem como senador se tocó un testículo, haciéndose el gracioso, ¿no? En un Claro, acto público donde juraba a su esposa también. Este, así que no creo que sea, desde el punto de vista de la cultura, quién deba llevar ese nombre. Así que claro. Claro, es el centro, yo diría que como centro cultural es uno de los dos o tres más importantes de la ciudad, ¿no? Si no el más importante. Bueno, sí, hay otros, sí, Centro Cultural claro. San Martín es muy importante, pero ese es muy, muy Escúcheme, importante. Seferino, Mm. discúlpeme después la señora, porque tengo que salir urgente para un acto en la Cámara Nacional Electoral por los 40 años de la democracia. Por favor, Estoy un poco... sigas. Me alegra su reivindicación. Hasta luego. Muchas gracias, Seferino. Estoy a disposición cuando quiera. Bien, bien. Estamos hablando con el ex senador Eduardo Menem.